Ya, bienvenidos, bienvenidas y se agradece su participación. Se ruega silenciar los micrófonos a menos que quiera hacer una pregunta o un aporte. O por el chat si pueden preguntar o ir aportando. Ya, la idea es que vayamos relacionando lo que estaba en las clases con lo que vamos a relacionar con el taller. Entonces, partimos. Tenemos a nuestro paciente, el señor de iniciales THOR, ¿cierto? Que tiene 44, sexo masculino, tiene 44 años de edad. Vive con su esposa de 40 años y sus hijos de 5 y 8 años. Es dueño de una empresa de martillos, ¿ya? Habría que saber qué función cumple en esa empresa. Vive en una casa de 2 pisos, tiene un patio amplio y una bicicleta estática que compró hace unos años. A unos 10 minutos caminando hay un parque con una multicancha. La primera pregunta, ¿por qué es importante saber que él tiene un patio amplio, que tiene bicicleta estática y multicancha? Siendo que es un paciente que vamos a ver que tiene obesidad y dislipidemia. Escriba o abra su micrófono. ¿Por qué a usted le interesa saber, o siempre va a ser también dentro de la anamnesis que a usted le interese el realizar? Va a pedir los datos de lo que tenga, no solamente como condiciones de vivienda en calefacción, sino que también necesito saber qué implementos tiene en su entorno y en su vida. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Por qué Para ver el recurso, profe. Muy bien, Caro. Muy bien, Carolina. El recurso que tiene en su casa para poder además hacer actividad física, porque no es solamente un entrenamiento en la clínica o las indicaciones que se leen, sino que tiene que empezar a trabajar a diario en su casa o no va a ser muy rendidor el fruto que va a dar. Sí, y además, Carolina, aquí vamos a ir viendo súper bien, Caro, tiene que ver con el gasto energético. Recuerden que si él hace solo ejercicio en la clínica, quizás va a gastar 500 kilocalorías, pero vamos a ver que su dieta ahora por nutricionista está en 1800. Entonces, yo tengo que, recuerden, hay un balance energético que para poder disminuir de peso yo tengo que llegar a un balance energético negativo. Y no solamente me voy a valer de las actividades que haga como prescripción de ejercicio como tal, sino que también tengo que sumar la actividad física no programada, o el NEAT, que es la termogénesis, ¿cierto?, que dan estas actividades. Cuando usted ocupa una bicicleta estática o cuando usted corta el pasto, está gastando energía. Y esa suma total es la que yo también tengo que tener cuantificada. O cuando voy a prescribir que ocupe su bicicleta o salga a caminar a ese parque. Muy bien, Carolina. Respecto a su actividad física, no realiza como ejercicio físico. El año pasado se inscribió al gimnasio, asistió de manera intermitente una vez a la semana por un mes, pero dejó de asistir ya que no tiene tiempo y tiene muchas actividades en su trabajo y su hogar. ¿Por qué ahora le preguntamos si alguna vez un paciente obeso se inscribió al gimnasio? Si eso no va a ser actualmente, ¿por qué le preguntamos su historia a ese paciente que tiene obesidad? Para ver la adherencia que va a tener el paciente a nuestro nuevo programa. Excelente, Valeria. ¿Por qué? Porque tengo que saber las causas, por qué ese paciente dejó de ir. Y además, ¿de qué habla esto? Que él alguna vez quiso disminuir su obesidad o quiso mejorar su condición física, pero que no tuvo adherencia. ¿Por qué? Por el tiempo y muchas actividades, lo vamos a ver en las evaluaciones. Entonces, en estos pacientes, para que un paciente llegue a tener una obesidad o para que un paciente llegue a tener factores de riesgo y ese nivel de sedentarismo, pasa una historia, ¿ya? Y es por eso que necesitamos conocer esa historia, ¿ya? O sea, usted trató de inscribirse y ¿por qué no? Por tiempo. Entonces yo no puedo el primer día que viene mi paciente pensar en hacer actividades, no sé, ya, va a ser 1 hora aquí y 1 hora todos los días, porque ese paciente va a durar lo mismo que duró en el gimnasio, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, sobre todo los que tienen obesidad y factores de riesgo, es muy importante el mantener una adherencia al tratamiento, ¿ya?
Prefiere pasar 10 horas sentado, ¿cierto? Y realiza actividad ocasional en el hogar como lavar el auto, pero prefiere ver televisión, ¿ya? Entonces, me habla de las horas sentado. Recuerden que vamos a ver actividad física como la programada respecto al ejercicio, actividad física no programada, si sube escaleras, si baja escaleras, si corta el pasto, si lava el auto, si baila, si... ¿ya? Todas esas actividades físicas no programadas y el tiempo sentado. En este caso, 10 horas es un alto tiempo sentado. En su trabajo tiene ascensor y posibilidad de subir escaleras, pero prefiere lo más rápido. Además, refiere cansancio en las piernas si sube la escalera. O sea, ya me está hablando de un desacondicionamiento de mi paciente. Y que él quizás podría subir la escalera, pero no lo hace, de nuevo por el tiempo, pero por sobre todo porque se cansa subir esa escalera, ¿ya? Entonces, después nosotros también con el ejercicio vamos a ir viendo si sube esa escalera bien, si se cansa menos, ¿ya? El año pasado estuvo con licencia 2 semanas por lumbago. Actualmente, si bien no refiere sentir dolor, sí molesta cuando levanta gran pesos. En un paciente obeso, ¿por qué se podrían dar afecciones en la columna? O en músculo esquelético, porque si se fijan el lumbago es más músculo esquelético que incluso cardiorrespiratorio. ¿Se pudiese dar este cuadro? ¿Y por qué? En la clase algo revisamos. Muy bien, Caro. ¿En qué sentido? Porque existe mucho peso y el que está soportando, o sea, las vértebras de partida van a empezar a... Bueno, existe una afección en músculo esquelético porque ay, no me acuerdo cómo se llamaban las células, pero empieza a existir que las vértebras empiezan a achicar. Claro, los discos intervertebrales empiezan a comprimirse, ¿cierto? Exacto, se empiezan a comprimir, empieza a perder su elasticidad, entonces por eso puede existir una afección a nivel vertebral. Muy bien, Carolina, muy bien. Y además tienes que este paciente tiene el peso... Tiene una obesidad central. El peso está desplazando el centro de gravedad hacia adelante y está generando, ¿cierto?, que la cadena extensora esté generando toda una sobrecarga. Además, la acción y reacción de la fuerza, y además recuerden que la atrofia muscular también afecta a los músculos que son estabilizadores y que principalmente tienen fibras tipo 1 que son de resistencia. Entonces, un paciente obeso no solamente lo tengo que ver desde el punto de vista cardiorrespiratorio, tengo que verlo desde el punto de vista musculoesquelético también y de su historia musculoesquelética. ¿Por qué? Porque después de este paciente yo tengo que elegir entre una bicicleta o un treadmill. ¿Cuál eligen? Sandra, Vicente había comentado desplazamiento del centro de gravedad aumenta el estrés mecánico. Excelente, ya, Vicente. Por lo mismo ahora, bicicleta o treadmill. Bicicleta o treadmill. ¿Qué hacemos? Si sabemos esto y que es un paciente que tiene estrés mecánico, muy bien lo dijo Carolina, muy bien lo dijo Vicente. Yo creo, profe, que bicicleta porque así disminuimos el impacto. Muy bien, entonces es preponderante no solamente el conocer un paciente obeso desde el punto de vista cardiorrespiratorio, sino que después nosotros tenemos que hacer esa elección. Muy bien, Mable, muy bien, Vicente. El motivo de ingreso al programa fue que ya no puede jugar con sus hijos y se cansa. De nuevo el cansancio, miren, tiene cansancio al subir la escalera y también tiene cansancio cuando juega. Es decir, me está hablando de un desacondicionamiento porque ese paciente frente a actividades que no debiesen ser de un gran costo fisiológico, se está generando un costo fisiológico. Bueno, detrás de un nieto yo creo que cualquiera se cansa, pero tiene que ver con eso, ¿ya? Además, cuando era joven jugaba básquetbol y lo pasaba bien, pero ya no puede, ¿ya? Es un paciente que uno pudiese pensar que está en una etapa de cambio, pero que su trabajo, el tiempo, ¿cierto?, lo hace que sea intermitente. Su alimentación se basa en bebidas azucaradas, principalmente carbohidratos, bajo consumo de frutas y verduras, ya una vez al día y escasa cantidad, tabaco, 3 cigarrillos al día por 10 años, consume OH ocasional, pero 3 veces al mes whisky en abundante cantidad. El whisky, recuerden que tiene un alto contenido de grado alcohólico. En abundante cantidad en asado con los amigos, ¿ya?
¿por qué en un paciente con dislipidemia este cuadro pudiese generar una alteración? ¿Por qué es un problema en un paciente con dislipidemia que consuma bebidas azucaradas, que aumente los carbohidratos, el tabaco y el alcohol? ¿Por qué en un paciente con dislipidemia puede relacionarse esto también con su cuadro? Recuerden un poco las vías exógenas y también recuerden la relación entre la glicemia, los triglicéridos. Y también triglicéridos con VLDL y LDL. ¿Por qué entonces un paciente que consume bebidas azucaradas, carbohidratos, no frutas ni verduras, tabaco, alcohol de alto grado etílico, pudiese afectar su dislipidemia? ¿Habrá alguna relación? A ver, ¿a quién tengo de Padawan que haya pasado por la franja que me ayude? La fuerza solicita ¿a quién tengo por aquí? ¡Yanmin! Usted es mi joven Padawan. Vamos, cuéntame tu teoría. Yo creo que puede ser porque después, como tiene obesidad, va a llegar un momento en que esta grasa ya no se van a sintetizar en el músculo y se van a ir hacia el hígado y se van a terminar convirtiendo en LDL. Y eso va a generar que se provoque la placa de ateroma y se genera más dislipidemia. Muy bien, Yanmin. ¿Quién ayuda a Yanmin? Yanmin tenía una muy buena... La fuerza la acompaña a Yanmin. Vamos. ¿A quién tengo más que haya pasado por aquí? Priscila, ¿usted anduvo por la franja también parece, o no? Escriba en la teoría del chat o en la teoría de... Javiera, también la tuve en franja. Ya, primero, recuerden que, o ya lo van a recordar cuando tengan la prueba, que hay una vía exógena y una vía endógena para producir lípidos, ¿ya? Que son estas lipoapoproteínas, ¿ya? Tenemos la vía exógena que está dado por el consumo de alimentos, o sea, yo consumo alimentos ricos en grasas o consumo alimentos, ¿cierto?, ricos en glicemia, que como no está el músculo siendo ocupado porque este paciente tiene un alto contenido sedentario, porque este paciente está no realizando ejercicio físico programado y está con baja actividad física, es decir, no está haciendo actividades en su vida diaria que generen también un gasto energético, se va a generar el kilomicrón por vía exógena. El kilomicrón va a ir a la sangre y la lipoproteína lipasa va a facilitar que pase o al músculo o al adipocito. Pero en este paciente, el músculo no está requiriendo utilización de grasas ni de lípidos. ¿Por qué? Porque no está siendo activo metabólicamente, como decía Yasmín. Tampoco el adipocito, porque el adipocito ya está lleno, está hipertrofiado de hiperplasia. Entonces quedan más remanentes de kilomicrón. Esos remanentes, como muy bien dijo Yasmín también, se fueron al hígado. Y en el hígado van a transformar en triglicéridos. Y recuerden que en la dislipidemia, los triglicéridos, cuando hay un ambiente rico en triglicéridos y hay un aumento de la proteína transportadora de este colesterol, hace que se forme más LDL aterogénico, como bien dijo Yasmín, y genera un HDL más disfuncional. Ahora, tenemos una vía endógena, que está dado por lo mismo, porque en este paciente tengo tal cantidad de triglicéridos en el hígado, que los triglicéridos también, el hígado dice, oye, aquí hay también, no puedo dar abasto, ¿qué hago? Los mando a la circulación, ¿a través de qué? Precursor de VLDL, que es Very Low Protein Density. Bueno, disculpen mi inglés. VLDL, que va a ser precursor de LDL, de proteínas de baja densidad, low, y va a hacer que el transporte reverso, que es el HDL, que es el colesterol que
saca el colesterol de las arterias y lo devuelve al hígado, disminuya, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer con este paciente? ¿Y qué es lo que vemos acá abajo? Le van a suprimir, recuerden lo que sale en la guía, van a suprimir las bebidas azucaradas, van a suprimir el consumo de alcohol, ¿ya? El tabaco también de por sí genera dislipidemia. ¿Y por qué frutas y verduras? Porque las frutas y verduras lo que hacen es que el intestino, ¿cierto?, genere que la absorción de grasas o este estado de hiperglicemia que se puede dar por mala alimentación, sea menor. Entonces no se absorbe tanta grasa, no se absorbe en ese sentido, no se genera tanto un kilomicrón, ¿ya? Entonces, cuando usted lee la historia clínica, cada parte uno lo va relacionando también. Ahora, en el sueño, 5 a 6 horas diarias, tenemos un paciente con obesidad y que tiene apnea del sueño, con uso de ventilación mecánica no invasiva. ¿Por qué este paciente con obesidad puede tener uso de ventilación mecánica no invasiva? ¿O por qué está haciendo apnea del sueño? ¿Es un cuadro que se puede dar en estos pacientes? A ver, ¿a quién tengo más que la fuerza lo acompañe por aquí? Hemos revisado muchísimo la clase de obesidad, parece, ¿ah? Vamos, lance sus teorías. Puede ser porque el peso que recibe el pecho por la cantidad de grasa que tiene le cuesta respirar la noche. Muy bien, Sebastián creo que fue. Tiene que ver con un patrón restrictivo. Bueno, de partida tenemos un patrón restrictivo en este paciente, ¿ya? Por la restricción que genera, ¿cierto?, mayor masa sobre el tórax. Ahora, ¿qué pasa la apnea del sueño? ¿Qué va a pasar con esa apnea del sueño? Creo que tengo a alguien en el chat. Por una obesidad sí. Sí, eso por una obesidad central que provoca una disfunción en el diafragma, dice. También tenemos afectación de la musculatura respiratoria, muy bien. Pero la apnea del sueño, generalmente recuerden que tiene que ver con cuando usted duerme, la vía aérea superior tiende como a colapsar y son pacientes que roncan mucho. Y cuidado con los que roncan ahí y hacen esa cosa, como que se quedan pegados en apnea. Tiene que ver con la vía aérea superior también que colapsa, ¿cierto? Y eso genera obstrucción de esa vía aérea superior. Y eso hace también una desensibilización de los quimiorreceptores y que informan al sistema nervioso central, ¿ya? Entonces estos pacientes después para recuperar son los típicos que roncan y después como que despiertan y respiran más rápido. ¿Por qué? Porque están tratando de hiperventilar, porque en esa apnea disminuyó el oxígeno y aumentó el CO2. Ahora, ¿por qué el paciente despierta cansado? Porque ese CO2 también genera eso, ¿ya? Entonces, y además ese paciente, como está en un estado de hiperexcitabilidad en el sueño y no logra ese sueño reparador, se genera una hiperactividad del sistema nervioso simpático. Entonces, cuando usted ve a este paciente y llega a la clínica, lo más probable es que vea que tenga glicemias más altas, porque el ritmo circadiano, el cortisol también se altera, tenga frecuencias cardíacas más altas, ¿ya? Entonces yo frente a eso siempre tengo que pensar en mi paciente con obesidad, cómo está la calidad del sueño. Dislipidemia hace 3 meses, obesidad hace 5 años, cuando cambió de trabajo y comenzó a subir de peso. Entonces, lo mismo que decíamos con Valeria al inicio, tengo que saber cuáles eran las causas por las cuales mi paciente subió de peso. ¿Por qué? Porque frente a un estrés y falta de tiempo, deja el gimnasio y empieza una alimentación desfavorable. Entonces, cuando esté yendo a la terapia, yo tendré que también tener esos factores al menos conscientes, ¿ya? Para seguir educando, para seguir la adherencia, ¿ya? Atorvastatina, ¿qué es la atorvastatina? Si el paciente tiene dislipidemia y obesidad y apnea del sueño, ¿qué es la atorvastatina? Atorvastatina.
Estatina dicen en el chat. Muy bien, Valeria. muy bien. Valeria. Es una estatina, ¿ya? Ahora, en la clase ustedes ven que la distinta dosificación, esta reduce entre, esa dosificación ahí está para que reduzca una reducción moderada entre el 30 y el 50%. Ya ahí sale la tablita. Tiene antecedentes familiares, que la madre presenta diabetes mellito, el padre no refiere, pero ambos están vivos, porque después lo vamos a requerir para evaluar, ¿cierto?, la estratificación de riesgo. En amnesis próxima, el paciente consulta en la clínica kinésica el 3 de octubre, derivado por médico, rehabilitación cardiovascular, posterior a revisión de exámenes de laboratorio, puesto que se intentó cambio de estilo de vida, pero no logra meta terapéutica, indicándose estatina y rehabilitación cardiovascular. Este paciente, vamos a ver según el riesgo cardiovascular, pero ténganlo muy ojo, tiene que ver con el flujograma, ¿ya? Que también lo tienen disponible en las clases y en las guías, y tiene que ver cuando un paciente, si tiene un alto riesgo cardiovascular o un moderado riesgo cardiovascular, ¿cuál es la indicación terapéutica? ¿Ya? Un alto riesgo cardiovascular de inmediato se va a ir a estatina, pero un paciente con moderado o con bajo riesgo, primero se ve cambio en estilo de vida de 3 o 6 meses, y si no, se pasa a estatinas, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Colesterol total 240, lo normal es 200, HDL de 30, ¿cierto? Hombre, lo vamos a ver después, está abajo. LDL 170, lo normal es 100, triglicérido de 310 y glicemia de 110. Electrocardiograma normal. Aquí es muy importante lo que decía Yasmin. Ella nos dijo, la glicemia tiene relación con los triglicéridos y los triglicéridos tienen relación con el LDL, el HDL y el colesterol total. ¿Qué vemos en estos exámenes? Una glicemia alta por el consumo de bebidas, ¿cierto? Y también porque la obesidad está afectando, recuerden que interfiere en la ruta de señalización de la insulina, porque los diacilglicerol hacen que no se fosforile el receptor de insulina en tirosina, sino que en serina, y eso hace que no se trasloque bien GLUT4 a la membrana. Eso hace que los niveles de glicemia en sangre sean mayores. El músculo no la está utilizando porque ese paciente no se está moviendo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir al hígado, y una hiperglicemia se va a transformar también en una hipertrigliceridemia. Y una hipertrigliceridemia va a generar una dislipidemia, ¿ya? Aquí es importante también que vayan relacionando lo de la fisiopatología. ¿Qué dijimos? Aumenta disminuye la lipoproteínlipasa, o sea, le está costando más al músculo entrar esos ácidos grasos, y aumenta la proteína de ésteres de colesterol, que sería súper importante preguntarle esas dos proteínas, quizá en alguna pruebilla, en alguna prueba. Ese CPT lo que está haciendo es que está generando más LDL y menos HDL, lo que vemos acá. La dieta, 1800 kilocalorías, suprimiendo, ya lo vimos por qué le daban esa dieta. Aquí es importante que nosotros necesitamos un gasto calórico. El ingreso en estos momentos es 1800. Tengo que ver el metabolismo basal, cuánto gasta él en reposo y cuánto yo voy a programar. En este caso, en tercero, voy a evaluar cuánto está gastando. Pero después, en cuánto usted le va a tocar programar un gasto calórico, que por ejemplo sea de 2000 kilocalorías, cosa que él se quede con un déficit de 200 kilocalorías. ¿Ya? Y eso va a ir haciendo que él consuma el metabolismo de la grasa y también consuma un poco más el metabolismo de los lípidos. Vamos a la siguiente. Evaluaciones, entonces. ¿Qué riesgo cardiovascular tiene mi paciente? Aquí hay algo que surgió en una tutoría y que es súper importante. Por diagnóstico de lipidemia, ¿tiene alto riesgo cardiovascular de inmediato? ¿Es un criterio independiente? No. Muy bien. ¿Cuándo la dislipidemia es un criterio independiente? Cuando el colesterol LDL es mayor a 190. Eso es súper importante el recalcarlo, ¿ya?
no es porque mi paciente tenga diagnóstico de dislipidemia, es que tenga de inmediato un riesgo cardiovascular alto, sino que los criterios son súper específicos. Dislipidemia severa solo cuando el LDL es mayor a 190 miligramos por decilitro. En nuestro paciente tiene 170. ¿Ya? Entonces no es un criterio independiente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, no tiene enfermedad aterosclerótica documentada, no tiene diabetes mellitus, no tiene una enfermedad renal, y la hipertensión arterial refractaria, ustedes la pueden buscar aquí abajito, que tiene que ver cuando no logra la meta terapéutica, ¿cierto?, a 3 fármacos, incluido un diurético, o cuando están a dosis máxima y aún así no logra la meta terapéutica, ¿ya? Entonces, esos criterios que usted tiene que ir leyendo aquí son solo esos criterios. En este caso, nuestro paciente, la dislipidemia, tiene un LDL 170. No tiene, en ese sentido, un criterio independiente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a estimar el riesgo cardiovascular. Nuestro paciente, señor Thor, tiene hombre, es fumador, o sea, voy a ocupar esta línea, de 44 años, así que voy a ocupar este cuadrado. Tiene colesterol total de 240, por ende, aquí tengo 220, 250, dice 240. Ocupo el más alto, prefiero sobreestimar a infraestimar. Y presión arterial, me dice que la presión arterial antes de marcha inicial era de 130,80, por ende estamos aquí. Nos da 3%. Sin embargo, tiene un HDL menor a 35, multiplico por 1,5, me da 4,5%. Y 4,5% es bajo 5%, por ende, mi paciente tiene un bajo riesgo de sufrir un evento cardiovascular a 10 años. Vuelvo al flujograma. Pero tiene un antecedente de enfermedad cardiovascular prematura en familiar de primer grado menor a 55 años en hombres o menor a 65 mujeres, no. Pero ¿tendrá síndrome metabólico? Lo vemos aquí abajo. ¿Qué hablamos de síndrome metabólico? Cuando el perímetro de cintura es mayor a 90 en hombres. Mi paciente tiene perímetro de cintura de 112, tiene un criterio. Cuando la glicemia en ayuna está sobre 100 o uso de tratamiento. Mi paciente tiene glicemia de 110. ¿Ya? Cuando mi paciente, el HDL en hombres, cuando es menor a 40, tiene un criterio. Por ende, mi paciente tiene 30, tiene 3. Cuando la presión arterial está sobre 130,85. En este caso, lo único que no tiene. Porque tampoco está con tratamiento antihipertensivo, ¿ya? Y la última tiene que ver con triglicéridos sobre 150. Mi paciente tiene de sobra 310. Por ende, tiene 4 criterios. Recuerden que para hacer síndrome metabólico, con 3 ya tiene síndrome metabólico. Por ende, el riesgo bajo que yo estratifiqué en Framingham pasa a riesgo moderado. Moderado riesgo de sufrir un evento cardiovascular a 10 años. Las metas, ¿cierto?, van a ser LDL menor a 100 y presión arterial, mantener la presión arterial que tiene. Actividad física regular, beber alcohol con moderación, en este caso ojalá abandono el hábito tabáquico. Y además, aquí recuerden que el flujograma de dislipidemia no solamente me pide el LDL bajo 100, sino que el colesterol no HDL menor a 130. ¿Cuál es el colesterol no HDL? El colesterol total, que en este caso es 240, menos 30 me da 210. Y lo que me está pidiendo es que esta resta sea menor a 130. ¿Cómo puedo hacer que sea menor a 130? Disminuyendo el colesterol total, pero también aumentando el HDL. ¿Ya? Para que si el paciente baja el colesterol total y sube el HDL, el colesterol no HDL es más bajo. Y es menos aterogénico. Vamos a reconocer los factores de riesgo modificables que tenga mi paciente. Bueno, los no modificables es que es sexo masculino. Los modificables, la dislipidemia, el LDL alto y el colesterol HD bajo, el tabaquismo,
modificables el IMC, la obesidad, perdón, y modificables también el perímetro de cintura, que nos habla de una obesidad de tipo abdominal o central, que tiene relación mucho con los triglicéridos, y el sedentarismo que presenta mi paciente. Entonces, paciente de moderado riesgo cardiovascular de sufrir un evento cardiovascular de tipo aterogénico a 10 años con factores modificables como dislipidemia, alto LDL, bajo HDL, tabaquismo, obesidad, obesidad de tipo central, hipertrigliceridemia y sedentarismo. Si alguien tiene dudas de esto todavía, puede seguir preguntando, ¿ya? Todos los casos clínicos pueden seguir preguntando dudas incluso que hayan surgido después, cuando hayan revisado posterior los otros casos. Antropometría, nuestro paciente TOR tenía un porcentaje alto de grasa y una disminución de la masa muscular. Tenía obesidad tipo 1, pues tiene 32,9 kilogramos por metro cuadrado, y tiene una obesidad central de 112. ¿Ya? Recuerden, y lo vieron en la clase, es que la obesidad no solamente me interesa saber el grado de obesidad, sino que un obeso tipo 1, que además tenga un alto perímetro de cintura, aumenta más el riesgo cardiovascular. Capacidad aeróbica. ¿Cuánto nos dio? 30 ml por kilogramo por minuto. Vamos a esta tablita, y en esta tablita vemos el hombre, edad entre 40 y 49, con 30 cae en la tabla del very, very poor, es decir, categoría muy pobre. Por ende, mi paciente, el VO2 max, mide la capacidad aeróbica. Por ende, mi paciente tiene muy pobre capacidad aeróbica. Ahora, no solamente me quedo con la capacidad aeróbica, que es lo principal, pero también determino los MET. Un MET son 3,5 ml kilogramo minuto, tal como X son 30. Mi paciente tiene de capacidad funcional 8,57, y recuerden que en un hombre, bajo los 10 MET, porque esto es perpendicular, bajo los 10 MET aumenta, ¿cierto?, exponencialmente el riesgo de morir por alguna causa cardiovascular. Mi paciente tiene 8,57, por ende, como hallazgo tengo 8,57 MET, como problema un aumento del riesgo de mortalidad por causa cardiovascular. Si alguien tiene duda ahí, por favor, consulte. Lo otro, yo sé que ustedes son expertos en la fórmula de Fick, que es gasto cardíaco por diferencia arteriovenosa oxígeno, ¿cierto? Pero yo tengo un dato aquí simplemente que es 30, pero yo no sé si algo está afectando el gasto cardíaco y esto me dio 30, o algo está afectando la diferencia arterial de oxígeno y por eso me dio 30, o está afectando el consumo a nivel muscular y por eso me dio 30. Si bien me da un indicador de la capacidad aeróbica, y es el principal, porque todos somos aeróbicos, no puedo determinar solo por este dato qué estructuras están siendo afectadas. Entonces, ¿qué hace uno? Determina, ¿cierto?, en cómo se comporta el gasto cardíaco, la presión arterial, la resistencia vascular periférica. Te interesa saber cómo se está comportando el sistema cardiovascular en ejercicio, la musculatura respiratoria, o si es un paciente, en este caso con tabaquismo. No me quise meter más allá, pero uno podría incluso hacer una espirometría, ¿ya? Y cómo está la parte muscular, cómo está la masa muscular, cómo está la fatiga, ¿cierto?, o frente al esfuerzo. Entonces, para eso, uno hace otras evaluaciones que nos pueden ayudar a indagar esto. Mi paciente recorrió 506 metros, la fórmula de Enright 578, por ende, mi paciente logró un 87,51% del predicho. O sea, tiene una buena tolerancia. Pero necesito saber el costo fisiológico. Para el costo fisiológico, aquí voy a necesitar ayuda.
Yanbin, usted ha sido la sorteada. Para el costo fisiológico, ¿cómo lo calculo la intensidad? Se utiliza una fórmula. Ya, la fórmula de Carbone, ¿cierto? Muy bien. Sí, que ¿se la digo? Ya nivel la fuerza la acompaña. Muy bien, dale. Ya, son 2 paréntesis, 220 menos la edad. ¿Qué es la frecuencia cardíaca máxima? Sí. Después se le resta la frecuencia cardíaca en reposo. Muy bien. Se cierra paréntesis, se multiplica por el porcentaje de intensidad y se cierra el paréntesis más grande. Y después se le suma la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Cierto? Y ahí hay que despejar para ver el porcentaje de intensidad que tiene el paciente al esfuerzo físico. Excelente. 5 estrellas para usted, Yanbin. La fórmula de Carbone, que la pueden buscar y se la deben haber pasado en evaluación, y si no, aquí la tenemos, es la frecuencia cardíaca obtenida o la de entrenamiento, que va a ser la frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menos la edad, menos la frecuencia cardíaca de reposo, por la intensidad más la frecuencia cardíaca de reposo. Si se fijan en el test de marcha, ustedes tienen la frecuencia final, que en este caso, perdón, me equivoqué aquí, era 165. Esta fórmula no corresponde a este paciente. 165. Después 220 y ustedes tienen la edad, que es 44. Tienen la frecuencia cardíaca basal, que es 93. Y su incógnita es el porcentaje de intensidad. ¿Ya? Porque después tienen de nuevo la frecuencia cardíaca basal. Entonces, lo que está acá multiplicando pasa para acá dividiendo, lo que está acá sumando pasa para acá restando, para yo saber a qué intensidad lo hizo mi paciente, ¿ya? Porque yo y Carolina podemos tener los mismos 500 metros, ¿ya? Los dos podemos tener buena tolerancia, pero yo lo hice a una intensidad del 85% de mi frecuencia cardíaca y Carolina lo hizo al 20%. Entonces, para mí fue un test casi máximo, que tuvo un alto costo fisiológico, y para Carolina tuvo un bajo costo, ¿ya? Entonces no solamente me quedo con la tolerancia, sino que también veo. Y en este caso, la intensidad fue alta, 86,87, por ende, yo lo hice a un alto costo fisiológico, ¿ya? Para mí, o sea, no para mí, para el paciente TOR, fue un alto costo fisiológico. Además, vamos viendo que este es un test de carga constante, porque yo no subo la vereda mientras el paciente está caminando, no lo apuro para que camine más rápido, es un test de carga constante. El paciente camina, ¿cierto?, a la frecuencia que camina habitualmente, ¿ya?, sin correr. Pero frente a un test de carga constante, ¿es normal una fatiga de 8? ¿Que 8 es muy, muy severa? Coloquen en el chat, ¿sí o no? ¿Es normal una fatiga muy, muy severa frente a un test de carga constante? No. Valeria, anda Felipe, negativo, anda negativo. Carolina, Javiera, muy bien. Nicolás, no. Muy bien. Frente a un test de carga constante, una especialidad que fuera leve a moderado. Ya está severo si está muy desacondicionado, pero ojalá leve a moderado. Entonces, es un problema, y además, asócienlo. Este paciente se cansa al subir la escalera, se cansa al jugar con sus nietos, ¿ya? Además, este paciente tiene una baja masa muscular, ¿ya? Entonces me está hablando de una afectación de esa musculatura, no solamente en fuerza, en resistencia, sino que, ¿cierto?, en adaptación frente a esta fatiga. Y la presión arterial, recuerden que la presión arterial en un test de carga constante, uno esperaría que la presión sistólica subiese hasta 30 y la presión diastólica se mantuviese o bajase, pero no que suba. En este sentido, subió 40 la sistólica y subió la diastólica, por ende mi paciente tiene una respuesta hipertensiva al ejercicio que también está afectando esta capacidad aeróbica. Evaluamos la musculatura respiratoria.
después de analizar esto, ¿por qué evaluamos la musculatura respiratoria? Después de lo muy bien que dijo Sebastián, lo muy bien que dijo Vicente aportando, lo muy bien que dijo Priscila respecto al diafragma. ¿Por qué en este paciente escogimos evaluar la musculatura respiratoria? Incluso sus compañeros hicieron el spoiler. Priscila, ¿puede repetir su teoría? Además, Sebastián, repetimos la teoría. Recordemos, este paciente tiene una obesidad de tipo central. Al tener una obesidad tipo central, la presión intraabdominal es mayor, por ende también genera una desventaja mecánica en ese diafragma. Si a eso le sumamos un aumento de la obesidad, ¿cierto? También que pueda generar un patrón restrictivo, genera un patrón restrictivo la obesidad en este tipo de pacientes, se puede afectar tanto la resistencia como la fuerza de la musculatura respiratoria. Por ende, vamos a evaluar la fuerza a través de la Pimax, a través de la ecuación de Black y Hyatt, hombre, ¿cierto? Pimax 144 menos 0,55 por la edad. Eso nos va a dar un predicho para nuestro paciente de 118. Él obtuvo 80, por ende 118 es 100%. El porcentaje de la Pimax, 80 es a X, una regla de 3 simple, y nos da un porcentaje de la Pimax respecto al predicho de 67. ¿Ya? Por ende, mi paciente tiene una disminución de la fuerza de la musculatura respiratoria, porque está bajo el 80% de lo que se pide de su predicho. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguien que tenga dudas todavía de esto? ¿O de cómo llegamos a ese porcentaje? El silencio omite, así que muy bien. Ahora, tenemos la PIMS, que fue de 47 centímetros de agua. Lo que vamos a ver para determinar la resistencia de la musculatura respiratoria es la relación Pimax-PIMS. La Pimax es 80. 80 es a 100%, tal como 47 es a X%. Y lo que se pide es que la PIMS al menos sea el 60% de la Pimax. Por eso hicimos esa regla de 3 simple. La relación de mi paciente es 58%. Por ende, mi paciente también presenta una disminución de la resistencia a la musculatura respiratoria. La evaluación de la fuerza muscular, en este caso la vamos a utilizar, el 10RM se transforma a 1RM por la fórmula de Epley, que es una de las más utilizadas, pero en este caso lo vamos a utilizar para prescribir ejercicio. El IPAC me habla de 10 horas de un alto comportamiento sedentario y de un bajo nivel de actividad física. Ya, esto sale en los MED y los MED bajo categoría. Además, mi paciente presenta un promedio de pasos, ¿cierto?, inferior a 5.000 pasos, por ende es categorizado como sedentario. Y nunca olvidemos cuáles son las barreras que en el caso clínico aparece la evaluación de las barreras, falta de tiempo y de energía. Ahora, ¿qué estructuras están siendo afectadas bajo lo que hemos conversado? Escriba, por favor, en el chat o hable. ¿Qué estructuras son las que están siendo afectadas? Una, aunque sea. Felipe dice musculatura respiratoria. Muy bien, la musculatura respiratoria está siendo afectada. ¿Cuál más? Si tenemos una respuesta hipertensiva frente al ejercicio. Nicolás dice adiposito. Excelente, tenemos un alto componente graso. Yasmín dice endotelio. Muy bien, muy bien. Disfunción endotelial que está generando tanto el estrés oxidativo como esta respuesta hipertensiva frente al ejercicio. Muy bien. ¿El hígado estará siendo afectado? Javiera, perdón. Sí, Javiera también había mencionado endotelio. Dice Carolina Vargas, estructuras musculoesqueléticas. Excelente, claro, hay una atrofia muscular. Muy bien. ¿Y el hígado no está siendo afectado?
Si bien no como estructura acá que lo sacamos de los hallazgos, pero no se olviden de reconocer, ¿cierto?, las estructuras que influyen en esto. Nicolás y Valeria dicen que sí. Sí, ¿cierto? Tenemos una función global también que está afectada. Excelente. Van a tratar muy bien a nuestro paciente TOR, lo van a rehabilitar. Entonces, tenemos una disfunción cardiorrespiratoria musculoesquelética, que es la más importante, que está dado por el VO2 de 30 ml kilogramos minuto, y dijimos, tiene una muy pobre capacidad aeróbica, que necesitamos optimizar la capacidad aeróbica. ¿Qué dijimos respecto a su 8,5 MET? Que tiene un alto riesgo de morir por causa cardiovascular. Nosotros lo que tenemos que hacer es aumentar el VO2 para que aumenten los MET y disminuir el riesgo por causa cardiovascular, porque recuerden que si nuestro paciente de 8,5 MET logra los 10 MET, ya disminuye notablemente su riesgo de morir por causa cardiovascular. ¿Qué dijimos? Que nuestro paciente tenía un moderado riesgo cardiovascular de sufrir un evento cardiovascular de tipo aterogénico a 10 años, y los factores modificables eran la dislipidemia, la obesidad central, la hipertrigliceridemia, el sedentarismo y el síndrome metabólico. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es controlar esos factores de riesgo modificables, y aquí viene una parte importante. Dentro de este control de factores de riesgo modificable está favorecer los estilos de vida saludable, ¿ya? Considerando las barreras y facilitadores. Eso quiere decir que nuestro paciente continúe y reforzar lo que hizo el nutricionista, que continúe con el uso de fármacos, ¿cierto? Y que se los tome a diario, que además aumente la actividad física no programada, ¿ya? Y que tenga adherencia, y para eso una estrategia en la educación. En estos pacientes ustedes tienen que pensar que no puede estar lejana la estrategia educativa a diario, porque son pacientes que tienen que cambiar un estilo de vida, ¿ya? Entonces, siempre, todos los días usted va va educando. Mire, ahora ve que no está haciendo esa respuesta hipertensiva que estaba antes, ahora va a poder jugar con sus nietos, este paciente quiere jugar con sus nietos. O, mire, suba medio piso, cuando usted lo evalúa, no tiene respuesta hipertensiva, suba medio piso, y después tome el ascensor, en el descanse, suba el otro medio piso, y tome el ascensor en el piso 1, ¿ya? Entonces, son estilos de vida que nosotros vamos cambiando a nuestro paciente, y eso va por medio de también reconocer las barreras y facilitadores. Lo que decíamos, yo no le puedo pedir a mi paciente que ayer era sedentario, era obeso, era de dislipidemia, tenía un contexto familiar, un contexto de estrés que lo llevó a obesidad, a que mañana haga 2 horas, que coma, no, ¿ya? Entonces, esto tiene que ser dentro de su objetivo el favorecer la adherencia y el reconocer barreras y facilitadores. El páncreas, ¿cierto?, también va a estar dado por la glucosa en ayunas, el colesterol total de 240, y ahí tenemos una alteración en el metabolismo de la glucosa y una alteración en el metabolismo de los lípidos. Ahora, mejorar el metabolismo de la glucosa y disminuir el de los lípidos. Aquí viene la otra parte, que es la parte importante si cuando estamos trabajando con un paciente con dislipidemia. Dijimos, yo quiero llegar a disminuir el LDL en bajo 100. Mi paciente tiene 170 y recién está tomando estatinas. ¿Qué tengo que hacer ahí? La lógica. Mi paciente está tomando estatina y con eso podría reducir hasta el 50% el LDL. O sea, 170 dividido en 2 son 50 y 35, son 85. O sea, él podría llegar a esa meta terapéutica, ¿ya? Ahora, si la dosis ya ha estado con esa dosis y yo quiero agregar, yo sé que el ejercicio y las medidas no terapéuticas son entre el 10 y el 15%, ¿ya? Entonces, la importancia de saber el efecto terapéutico que tiene las estatinas y el efecto terapéutico que tiene el ejercicio y la nutrición hace que yo vaya colocándome metas, ¿ya? Y, por ejemplo, quizás el LDL va a disminuir por las estatinas, hasta 85, pero los triglicéridos, quizás la dieta y ejercicio van a hacer disminuir al menos el 20 al 30%, entonces
el 310 menos el 20 al 30%, ¿cierto? Y si yo influyo en el mecanismo de la glucosa, yo pudiese lograr metas terapéuticas, ¿ya? ¿Por qué es importante que usted también después ya en cuarto van a hablar de más metas terapéuticas? Es porque yo después tengo que revisar. El ejercicio tenía un alcance de 5% en el HDL, pero no lo estoy logrando, quizás mi paciente necesita un cambio de estrategia en ese momento, ¿ya? Si se fijan, los problemas pueden ser muy similares entre los pacientes con factores de riesgo. El problema es que el contexto no es el mismo de un caso clínico a otro, y lo otro también es que las metas terapéuticas van a ser distintas, ¿ya? Aquí yo puedo optar por aumentar el HDL, disminuir el LDL o irme por un ejercicio que vaya a los triglicéridos. Pero no lo quiero confundir con esto, después lo va a ver en cuarto. Pero ¿qué es lo importante acá? Que usted entienda que lo farmacológico con las medidas terapéuticas no farmacológicas tienen un efecto, un tamaño de efecto. La respuesta hipertensiva ya lo vimos y es optimizar la respuesta arterial, no es disminuir, porque disminuir, ya, ¿qué? ¿Aumenta 5 la diastólica? No, lo que tengo es que optimizar, es decir, que la diastólica no suba y que la sistólica suba lo que tenga que subir. Fatiga muy severa en el test de marcha 6 minutos, ¿cierto? Los pasos bajos, el bajo nivel de actividad física, determinan un desacondicionamiento muscular frente al esfuerzo. ¿Qué voy a necesitar? Aumentar la masa muscular, pero además aumentar la fuerza y resistencia de mi paciente, para que subir la escalera no le cueste tanto y él pueda optar. Si ese paciente yo no aumento la masa muscular, no aumento la resistencia de la masa muscular y la fuerza, aunque yo quiera que suba la escalera, no la va a poder subir. ¿Ya? Entonces, son objetivos también importantes. Alta conducta sedentaria, tengo que disminuir la conducta sedentaria, porque muy bien también, como lo decía Carolina, o sea, si yo tengo un paciente sentado todo el resto del día, no va a ser muy óptimo que venga solo a hacer 30 minutos de ejercicio todos los días conmigo, ¿ya? Porque va a permanecer en una conducta de degradación de proteínas todo el resto del día. Bajo nivel de actividad física, necesitamos ejercicio y sobre todo actividad física no programada, ojalá de intensidades mayores. Y como muy bien lo decía Felipe, tiene que ver con la Pimax, 67% del predicho, una relación Pimax-PIM de 58%, por ende, tengo disminución de la fuerza de la musculatura inspiratoria y disminución de la resistencia. ¿Qué voy a pedir? Mejorar la fuerza de la musculatura inspiratoria y mejorar la resistencia de la musculatura inspiratoria. Y después que vino a la franja en la que usted participó, lo más probable es que nos pillemos con este contexto de nuestro paciente que tratamos hoy día. ¿Dudas, consultas, sugerencias? Dedito para arriba, dedito para abajo. Bueno, no tiene esa reacción, pero igual. ¿Alguien me escucha? Ya, dedito para arriba, un dedito para arriba, al menos alguien me escuchó.